Bueno, bienvenidos a este vídeo 2 del módulo 2, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer exploración de datos. Es un vídeo muy cortito. Vamos a ver simplemente explorar y mostrar estadísticas mediante el uso de pandas y utilizar gráficos para explorar las características de los datos, ¿de acuerdo? Pero como vamos a utilizar ya un notebook que nos va a dar de ejemplo la plataforma, pues no vamos a tener mucho mucho problema para hacerlo, no lo vamos a crear de cero, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, recordar a que aquí estoy validado, pero si nos volvemos a salir y recordar que nosotros estamos desde esta plataforma, que tenemos el enlace que lo tenéis en el foro y que os ha llegado cuando os habéis validado en Academia una vez más. Lo cuento por si estáis viendo este vídeo sin haber pasado por los vídeos anteriores del curso. Nos validamos en la plataforma y hemos quedado que estaremos trabajando con la plataforma, con el Canvas. Aquí estoy con un usuario de ejemplo que tiene muchos otros Classroom activados, pero vosotros en principio tenemos un Classroom activado en el Canvas de la UNIR, donde están los foros para hacer las dudas y donde es la teoría en español, y luego tenemos otro Classroom dentro de la plataforma de Academy, que es este que tenemos aquí, donde tendréis acceso a este. Ya hemos comentado antes en vídeos anteriores que si habéis pedido acceso al otro Classroom de Cloud Foundation, tendréis acceso a este otro Classroom para conocer los servicios base de AWS, y que cuando estemos hablando, por ejemplo, de las instancias de SageMaker que alojan los notebooks de Jupyter Labs, pues no os extrañe lo que es una instancia, que al final es una máquina virtual, lo que hablamos en el vídeo número 1 de este módulo también, que lo estuvimos comentando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entramos en la parte de Machine Learning Foundation, nos vamos a módulos y estuvimos viendo en el vídeo anterior la parte de creación e importación de datos y visualización un poco de cómo trabajar con SageMaker, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al módulo 2, que en este caso es información sobre exploración de datos, ¿de acuerdo? Información no, es exploración de datos, pero no vamos a crear el notebook desde cero, sino que lo cargaremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este laboratorio examinaremos los datos cargados desde el conjunto de datos de la columna vertebral que descargamos en el laboratorio anterior, ¿de acuerdo? Recordar ese laboratorio 3.1 que tuvimos, el laboratorio 3.1 dentro del módulo de Canvas, pero que corresponde al laboratorio 1 de este módulo en el que estamos, ¿de acuerdo? Módulo 1 de Canvas de la UNIR. Aquí estamos en el módulo 3 del Canvas de Academy. Recordar que llevamos esa doble versión de laboratorio, tanto en Canvas de la UNIR en Canvas de Academy, ¿de acuerdo? En Canvas de la UNIR tenemos la teoría y los foros, lo vuelvo a repetir, y en el Canvas de AWS Academy tenemos más teoría con vídeos en inglés y los laboratorios para poder realizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer laboratorio descargamos un conjunto de datos de columna vertebral, ¿de acuerdo? En formato AFF y en formato DAT, ¿de acuerdo? En formato ARFF, perdón, en un formato que estuvimos comentando que se llama formato de fichero de atributo relacional, Attribute Relational File Format, y en formato DAT directamente, pero son ficheros de AXI con datos exploratorios, ¿de acuerdo? Vamos a explorar y mostrar estadísticas mediante el uso de pandas y utilizaremos gráficos para explorar las características de los datos, ¿de acuerdo? Como siempre, requisitos: tener un navegador, tener internet, y si conocéis más servicios de AWS, casi mejor, ¿de acuerdo? Vamos a estar unos 20 minutos, no 30 minutos con este laboratorio, no creo que nos cueste más de 30 minutos, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente entre abrir el laboratorio y por ahí cuesta un poquito más. Vamos a, por cierto, a darle a abrir StarLab, que se me olvida, en el sentido de que siempre que os cuento esta parte primera del laboratorio, al principio habría que darle a StarLab para no perder tiempo y arrancar directamente el laboratorio ya directamente. Si no, el vídeo, pues le haremos una pausa y retomaremos el vídeo cuando esté abierto el laboratorio, pero bueno, ya sabéis que cuesta muy poquito, 1 minuto o 2, ya está abriendo el laboratorio, unas 120 minutos, ¿de acuerdo? Lo cerramos y ya tengo aquí las 2 horas, por lo tanto ya tengo disponible la consola de AWS para abrirla. Recordar que si ahora no saliera un error es porque estaríamos validados en un laboratorio anterior o en una consola de AWS nuestra propia, ¿de acuerdo? O sea, en cuanto estéis validados en cualquier otra consola de AWS os saldrá un error de AWS, os dirá que estáis validados en otra consola, por favor cerrarla, y le daremos un sign out en ese mensaje que nos saldría, y automáticamente volveríamos a lanzar este laboratorio para entrar. Como yo en este caso no estoy validado en ninguna otra consola con anterioridad, porque
siempre suelo salir con sign out al terminar los laboratorios, ¿de acuerdo? Pues no me da ese error. Es buena práctica que terminéis sign out y después finalizar laboratorio, como siempre hemos hablado en los otros vídeos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como siempre, vamos a buscar el servicio de SageMaker. Ya hemos hablado en otros vídeos cómo cogerlo. Yo lo tengo aquí en la pantalla de entrada, pues por lo tanto lo cojo en la pantalla de entrada, o si no, iría a cogerlo aquí en servicios, a los servicios de Machine Learning, como hemos hablado otras veces, o en la barra de búsqueda, o como queráis, ¿de acuerdo? Vale, pues nos vamos a crear un bloc de notas de Jupyter. Por lo tanto, nos vamos aquí a SageMaker, nos vamos a Notebooks, nos vamos a instancias, y si os fijáis, está aprovisionando todavía la instancia. Pues vamos a esperar a que la termine de aprovisionar, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior nosotros creamos la instancia MX4 Large, ¿de acuerdo? Pero en este caso AWS en este laboratorio nos lo crea automáticamente para no tener que hacer lo mismo que hicimos en el laboratorio anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esperaremos 2-3 minutos o 5 minutos hasta que aquí ya nos ponga en servicio y aquí podamos abrir el laboratorio desde el Open Jupyter Lab, ¿de acuerdo? Lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Recordad también que no se os pase refrescar de vez en cuando, porque aunque cueste unos 5, 6, 7 minutos levantar el laboratorio, ¿de acuerdo? Pero si yo no refresco la pantalla, es posible que estéis aquí 10 minutos o 15 minutos pensando que no está el laboratorio aprovisionado y sí que esté aprovisionado, simplemente porque faltaría darle al botón de refrescar, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, después de esperar esos 5 o 6 minutos y darle al botón de refrescar, como hemos hablado ya muchísimas veces, lo tenemos en servicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir el notebook, bueno, el Jupyter Lab, y dentro del Jupyter Lab abriremos el notebook con el que vamos a trabajar. Nos está redirigiendo a la plataforma de Jupyter Notebook creada en esa instancia de EC2 insertada dentro del servicio de SageMaker, pero realmente es una máquina Linux, como vimos con anterioridad, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es coger la versión en español y dentro de esa carpeta de español nos aparece un Machine Learning, un Jupyter Notebook con las instrucciones que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Antes de seguir, recordar que en el entorno pues teníamos por aquí un montón de pestañas que servían para diferentes usos, ¿de acuerdo? Ver el vídeo anterior, incluso con un montón de ejercicios aquí de un GitHub de ejemplos de notebook de AWS, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar el propio de Amazon, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el lanzador principal donde yo puedo lanzar el kernel del notebook que yo quiera. Puedo utilizar Conda con TensorFlow, puedo utilizar Conda con MXNet, o puedo utilizar Conda con Python, o puedo utilizar R o Spark, ¿de acuerdo? Puedo abrir también consolas directamente para poder trabajar con los kernels que acabo de comentar, o puedo abrir también directamente ficheros directamente de Markdown, de ficheros de texto, de terminal, como vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Os invito a ir al vídeo anterior para ver un poco el uso del Jupyter Lab, ¿de acuerdo? Que no se diferencia mucho de si yo, por ejemplo, tengo un Anaconda instalado en local, ¿de acuerdo? Y lanzo un Jupyter Notebook. Vamos a coger esto, si lo agrando un poco más, bueno, no, pues sería exactamente igual que si yo utilizo este Jupyter Notebook en Anaconda en versión en local en mi máquina, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos utilizando la tecnología de AWS con la potencialidad que tenemos en utilizar máquinas grandes para ejecutar código de Machine Learning o de analítica de datos o cualquier otro código que yo necesitase, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces tenemos aquí el bloc de notas con el que vamos a trabajar. Recordar que lo tenemos en formato Markdown, por lo tanto tengo teoría, pero también tengo celdas de código. Recordad que las celdas de código se ejecutaban o bien con Shift Enter o dándole al botón de ejecutar, ¿de acuerdo? Si yo quiero crear unas celdas nuevas, puedo utilizar este comando, puedo cortarlas, pegarlas, ¿de acuerdo? Como si fuera texto normal de un documento de texto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ir viendo el ejercicio 3.2 que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para un proveedor de atención médica y deseamos mejorar la detección de anomalías en pacientes ortopédicos. Tenemos la tarea de resolver este problema mediante el aprendizaje automático. Tenemos un conjunto de datos que contienen 6 características biomédicas y un objetivo
de normal o anormal. Puede utilizar este conjunto de datos para entrenar un modelo de aprendizaje automático para decidir si un paciente va a tener una anomalía. Este conjunto de datos biomédicos fue creado por un doctor en un periodo de residencia médica en el Grupo de Investigación Aplicada de Ortopedia Garo, de acuerdo, en Francia. Los datos se han organizado en dos tareas de clasificación diferentes, pero relacionadas. La primera tarea consiste en clasificar a los pacientes como pertenecientes a una de estas tres categorías: normal, hernia de disco o espondilolistesis. Para la segunda tarea, las categorías hernia discal y espondilolistesis se fusionaron en una sola categoría etiquetada como anormal. Por lo tanto, la segunda tarea consistirá en clasificar a los pacientes como pertenecientes a una de dos categorías: normal o anormal. Información de atributos. Cada paciente está representado por el conjunto de datos por 6 atributos biomédicos que se derivan de la forma y orientación de la pelvis y la columna lumbar, en este orden: incidencia pélvica, inclinación pélvica, ángulo de lordosis lumbar, inclinación del sacro, radio pélvico, grado de espondilolistesis. La siguiente convención se utiliza para las etiquetas de clase: HD, hernia de disco, espondilolistesis EL, normal NO, anormal AN. ¿De acuerdo? Para obtener más información acerca de este conjunto de datos, bueno, más cosas que deberíamos, bueno, conocemos. Si abrimos esta pestaña, pues tenemos aquí la Machine Learning Repository, donde tenéis un montón de este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? En este caso el conjunto de dataset vienen de este tipo, ¿de acuerdo? Pero también, aunque también deberíais de conocer la web de Kaggle, ¿de acuerdo? Que también tiene un montón de datasheet, como veis aquí, para podernos descargar. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero bajarme el datasheet de Titanic, ¿de acuerdo? Pues tengo varios datasheets de Titanic para bajarme y hacer simulaciones de qué probabilidades hubiera tenido de morir en el Titanic o de vivir, ¿de acuerdo? O si yo cojo el Fortune 500, ¿de acuerdo? Pues también tengo un montón de datasheets sobre las 500 mayores empresas en Estados Unidos para hacer estadísticas de esos datasets que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, hay un montón de repositorios públicos con dataset para poder luego hacer este tipo de estudios en entornos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar este repositorio de la universidad, ¿de acuerdo? De la UCI, y a lo largo del curso veremos algunos otros, ¿de acuerdo? Bueno, ahí la tenemos de la Universidad de California, ¿de acuerdo? Está cogido del repositorio de la UCI, de la Universidad de California, de la Facultad de Informática, ¿de acuerdo? Vale, configuración del laboratorio. Dado que esta solución se divide en varios laboratorios de este módulo, debe ejecutar las siguientes celdas para poder cargar los datos. Si os acordáis, esto ya lo hicimos en el curso, en el módulo anterior, ¿de acuerdo? Yo voy a cargar los datos con esta ejecución de estas tres celdas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya he ejecutado estas tres, veis que me pone el asterisco, ¿de acuerdo? Entonces voy a importar diferentes librerías para poder trabajar con los ficheros que voy a cargar automáticamente. En este caso voy a cargar ficheros zip, voy a bajarme un fichero zip y por lo tanto necesitaré poder ejecutar instrucciones de zip, como vemos aquí el vertebral zip que las traigo. Voy a también a cargar la librería de pandas, ¿de acuerdo? Que es una librería de análisis de datos para Python, que la tengo aquí, ¿de acuerdo? Voy a utilizar también unos módulos de Python de SkyPy.io, que en este caso para poder cargar ficheros que hemos comentado antes, que son AR y FF. Los ficheros que hemos comentado antes, que son ficheros de formato relacional, de atributos relacional, ¿de acuerdo? Y todo ello lo voy a necesitar para poder trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, pues si se me hubiera ejecutado... Uy. Sí. Oh. Ay, perdón. Bueno, le damos unos minutitos, ¿de acuerdo? No seáis impacientes, porque yo a veces soy un poco impaciente para estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ejecutadas estas tres celdas, hemos tardado un ratito, pero ya nos han aparecido los mismos ficheros que veíamos
en el vídeo anterior, que los podemos abrir, estos ficheros de formato de fichero relacional AFF, ¿de acuerdo? O los ficheros de datos normales, ¿de acuerdo? Donde vemos aquí ya algunas de las nomenclaturas que hemos estado viendo de normal, no anormal, de SL o de DH, que corresponden a lo que hemos visto aquí en la nomenclatura de espondiolesis o hernia de disco, ¿de acuerdo? Lo que pasa, como los ficheros están en inglés, ¿de acuerdo? Pues habrá algo que nos cambiará quizás la nomenclatura. Vale, los cierro y seguimos, ¿de acuerdo? Vale, pues comenzaremos por observar los datos del conjunto de datos. Para sacar el máximo provecho de este laboratorio, leemos las instrucciones del código de las celdas, tómese del tiempo para experimentar. Es decir, podéis lanzar todo el laboratorio las veces que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ejecutar. Me ha dado un error. Vale, me ha desaparecido ya el error porque no me había ejecutado bien las celdas 2, 3 y 4 y lo que he hecho es los he vuelto a ejecutar, ¿de acuerdo? Si alguna vez os pasa, echarle un vistazo porque son ejercicios que deberían de funcionar y en este caso a mí se me había cerrado este fichero de Python, me había desaparecido, lo he vuelto a abrir y al volverlo a abrir directamente he intentado ejecutar en la celda 5 sin haber pasado por la 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque en el vídeo no habéis visto ese fallo que se me había cerrado esta pestaña, ¿de acuerdo? Y he tenido que volver a lanzar el laboratorio para no tener que volver a grabar el vídeo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, si os pasa eso, que por lo que sea tenéis un error en el ordenador, se os va la luz, habéis cerrado el laboratorio, lo volvéis a abrir, lo que sea, y por lo que sea veis que algunas de las celdas os fallan, es porque no hemos ejecutado las celdas anteriores otra vez y no entiende los diferentes comandos que nosotros estamos cargando, ¿de acuerdo? Entonces, para poder ejecutar el comando dataframe df y que me diga el número de filas y columnas, necesito haber cargado con anterioridad estas librerías de pandas que estamos comentando antes, o lo de skypy.io, para poder trabajar, ¿de acuerdo? En este caso la de pandas. Por lo tanto, cuando yo le digo que me dé del conjunto de datos, que me dé el número de filas y columnas, directamente le digo df.save, ¿de acuerdo? El dataframe.save. Si yo le digo que me dé las columnas, ejecuto las columnas, ¿de acuerdo? Y me va a decir que yo tengo estas columnas, ¿de acuerdo? Le voy a decir también que me dé el tipo de columnas, pues me dice que es de tipo flotante o de objeto, ¿de acuerdo? Tengo 6 columnas de tipo flotante para las características biomédicas y el objeto y tengo una clase que es el objetivo. Yo puedo también ver las características de una de ellas, ¿de acuerdo? Si le digo de dataframe pelvic incidence, me describe los datos de esa columna, bueno, los datos, me describe la información estadística de la primera columna, ¿de acuerdo? Entonces me dice que tengo 310, ¿de acuerdo? Que tengo un mínimo, un máximo, el 25% está en esos rangores, el máximo está, el nombre es la incidencia pélvica, el tipo de datos es flotante, ¿de acuerdo? Vale. Si buscamos, por ejemplo, información del FLOAT64 de los tipos de datos, de acuerdo, directamente encontraréis, por ejemplo, desde una librería que se llama NumPy, de acuerdo, pues que el tipo de flotante es de doble precisión, de 11 bits, de acuerdo. Entonces, bueno, tenéis diferentes informaciones de todo lo que vayamos viendo dentro de los JupyterBook, que no tenemos tiempo de ver porque forma parte de la teoría que veis en las asignaturas de las asignaturas de inteligencia artificial, dentro de las correspondientes asignaturas dentro del grado, dentro del máster que estéis haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, siempre que tengáis dudas le podemos darle a buscar a cualquier documento de internet, como hemos buscado, por ejemplo, en la universidad donde tenemos los datasheets, donde hemos buscado, por ejemplo, pues lo que es un Jupyter Notebook, si no lo conocíais. Ese enlace lo vimos también en el vídeo anterior. Bueno, pues siempre podremos ir a buscar información adicional fuera de este vídeo para que no se haga excesivamente largo el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno,
Dado que este conjunto de datos solo tiene 6 características, podemos mostrar las estadísticas de cada característica ejecutando dfDescribe, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso veis que no, como no es un conjunto de datos muy grande, nos va a dar todos los datos del data frame directamente, ¿de acuerdo? De las 6 columnas, tanto del radio de la pelvis como la inclinación o la incidencia pélvica. Ya veis que aunque nosotros estemos hablando español, los datos vienen de la Universidad Americana y por lo tanto aparecen en inglés, ¿de acuerdo? Y y con datos de este tipo nos podíamos hacer preguntas como las que tenéis aquí, es decir, ¿hay alguna característica que no esté bien distribuida? ¿Hay alguna característica con valores atípicos que desee ver? Parece que podría haber alguna correlación entre las características, pues a veces son datos que son difíciles de ver, ¿de acuerdo? Para eso lo que podemos hacer también es representaciones gráficas, ¿de acuerdo? Para eso lo que nosotros vamos a importar la librería Matplotlib, ¿de acuerdo? La pyplot para poder dibujar datos, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a cargar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a trazar las distribuciones de los valores. Una vez que ya esto me toma un momento, veis que ahí me hace me ha hecho una gráfica con los 6 valores que hemos estado comentando antes, ¿de acuerdo? Y ahora se va a trazar la distribución de los valores de cada característica utilizando un gráfico de densidad, ¿de acuerdo? Pues le vuelvo a coger la característica, vuelvo a ejecutar el comando para dibujar un gráfico de densidad o estimación de densidad, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí el correspondiente gráfico. Claro, todo esto tenemos que conocer el comando para poder hacerlo, que en este caso es DataFramePlot con las opciones que vemos a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a investigar ahora el grado de espondilolistesis, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer el gráfico de densidad que hemos hecho hace un momento, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos el gráfico, un gráfico de densidad, suaviza la curva, al parecer podría haber un aumento de alrededor de 400, y queremos visualizar los datos con un histograma, ¿de acuerdo? Porque el gráfico de densidad no nos sirve mucho, por lo tanto vamos a hacer el gráfico de densidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí el gráfico con un histograma, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer también un gráfico de caja que nos va a servir para describir valores atípicos, ¿de acuerdo? Se puede ver un aumento de alrededor de un pequeño aumento alrededor de 400, que es este punto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y estos valores atípicos pueden alterar los modelos de entrenamiento y a veces hay que limpiarlos o hay que eliminar esos valores atípicos porque nos podrían llevar a soluciones erróneas, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos trabajando y podemos querer trabajar sobre el objetivo, ¿de acuerdo? Del conjunto del dataset. Entonces yo puedo coger directamente, preguntar cuántos valores normales y no normales tengo 210 o 100, recordar lo que hemos hablado antes, lo que era un valor normal o anormal, ¿de acuerdo? En este caso pues tenemos un tercio normal y un 2/3 de la que se llama anormal, ¿de acuerdo? Este resultado debería estar bien, pero si pudiera obtener más datos podría intentar equilibrar un poquito más los números. Los valores de clase no funcionarán para un modelo de aprendizaje automático, por lo que deberá convertir esta columna en un valor numérico, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros queremos hacer entrenamientos, no lo vamos a poder hacer con diferentes valores y si no se convierte en numéricos, ¿de acuerdo? Es un poco, por ejemplo, en el caso del Titanic que os he comentado antes, si fuéramos a hacer el caso del Titanic, parecido al caso que estamos haciendo, tendríamos que eliminar, por ejemplo, la ciudad de origen de la persona y quedarnos con el número de camarote o con otros o cambiar la ciudad de origen a través de valores numéricos y no con valores de palabras. Bueno, pues es exactamente lo mismo lo que nos está pidiendo aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ejecutar la celda 16. Vamos a esperar que termine.
Vale. Si bien, bueno, ¿qué es lo que vemos? Si bien parece haber un vínculo entre los valores altos y las anormalidades, también hay muchos valores que se encuentran en el mismo rango. Entonces podría haber una correlación, pero vale la pena echar un vistazo más cerca a los datos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Mediante el uso de las celdas anteriores, determinaremos cómo se corresponden los valores de otras características en relación con el objetivo. Recordar que el objetivo era saber si es normal o anormal dentro de los pacientes que estamos comentando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una visualización de múltiples variables. Entonces, hemos visto en los pasos anteriores las visualizaciones pueden ser muy importantes. En ocasiones querremos analizar varios puntos de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer pudiéndolos agrupar. ¿De acuerdo? Trazar las características de los valores anormal y normal uno al lado del otro podría ayudar a observar estas diferencias. Por lo tanto, si ejecutamos este código, ¿de acuerdo? Lo que nos va a ejecutar es ver los valores anormal y anormal uno al lado del otro. ¿De acuerdo? Vemos ahí cada una de las 6 columnas, ¿de acuerdo? Y mediante la función de correlación podemos crear una matriz de correlación del conjunto de datos. Si nosotros trazamos estos datos con la librería de Seaborn también, ¿de acuerdo? Podemos visualizarlo en un mapa de calor. Ya sabéis que también podemos utilizar la librería o podemos cargar la librería de Seaborn, ¿de acuerdo? Para hacer visualización de datos estadísticos. Entonces, si nosotros ejecutamos esta última celda, tenemos en el paso anterior hemos visto cómo podemos correlar los datos con las gráficas de matriz que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y en el último paso lo podemos mostrar con mapas de calor, muy parecido, no muy parecido, sino otra forma de presentar los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos completado el laboratorio y podemos seguir realizando las siguientes fases del modelo de entrenamiento de datos, en este caso de los datos de médicos que estamos comentando en este laboratorio. Bueno, y sin más, en este notebook que juntamos un montón de características de programación, hemos utilizado librerías como Pandas, o como pueda ser Seaborn, ¿de acuerdo? Como pueda ser también la librería para dibujar, ¿de acuerdo? O las librerías científicas de SciPy, o las librerías para cargar los ficheros de formato relacional de atributos, el ARFF o los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos explorado de diferentes formas con el uso de Pandas y hemos utilizado también las librerías gráficas para mostrar esos datos. Por lo tanto, solo hemos hecho en este laboratorio creación e importación de datos y mostrarlos. Veremos en los sucesivos laboratorios cómo podemos estudiar estos datos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.